Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El tema que nosotros le vamos a impartir el día de hoy es los poderes del Estado ecuatoriano según la Constitución del 2008. Bueno, como introducción a este tema, tenemos que este presente trabajo de investigación se nos orienta a nosotros al conocimiento de los poderes estatales a través de la Constitución de la República expedida en el 2008 en la Asamblea Nacional Constituyente realizada en la ciudad de Montecristi, Manabí. La Constitución del Ecuador 2008, denominada oficialmente como Constitución de la República del Ecuador, es la norma jurídica suprema vigente del Ecuador. Esta reemplazó a la Constitución en el 1998 y a su vez fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre el 2007 y el 2008. Y luego de esto, el texto normativo fue sometido a referéndum constitucional, siendo aprobado mediante el sufragio universal, obteniendo así el 63.93 en los votos. El texto aprobado fue enviado y publicado en el registro oficial y rige como constitución desde el 20 de octubre del 2008. El texto de esta constitución va más allá de establecer junto a los derechos propios de la democracia representativa. Formas de ejercicio directo de la democracia, uno y otras aparecen en el diseño constitucional vinculado por un derecho que la codificación de 1998 establece expresamente como tal. El derecho a participar en los asuntos de intereses públicos que se convierte en una idea presente en buena parte de las normas constitucionales. En el actual Estado ecuatoriano se establece 5 poderes estatales según la nueva estructura jurídica del Estado que fue establecida en la Constitución del 2008. Es decir, que se agregaron 2 poderes a los 3 poderes que ya existían. Se estarán preguntando cuáles son esos poderes que existen. Bueno, muchos también ya saben cuáles son esos poderes. Pues esos 5 poderes son el poder electoral, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y el poder de transparencia y control social. Bueno, yo le voy a profundizar un poco más sobre lo que es la función ejecutiva. Esta función está compuesta por 3 organismos importantes dentro de ella, como es la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios de Estado. Pues ellos hacen un conjunto importante para de esa manera poder realizar todas las obras en el país. Tenemos demás organismos e instituciones necesarias para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se crean para ejecutar dichas obras en el país, ¿no? Este poder es una de las funciones primordiales del Estado y se le es asignado regularmente al jefe del Estado o al jefe de gobierno, que en este caso, según su estructura de cada país, es el presidente de la República, dependiendo del país, ¿no? El Poder Ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones se aconseja con respecto a la legislación. En los estados democráticos, el poder ejecutivo está considerado como el administrador y el ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que se debe de ser más firme. Tenemos que la misión ejecutiva de un Estado totalitario, en cambio, es ejercida al margen de las limitaciones legales y jurídicas dentro de dicho país. Bueno, el poder ejecutivo suele ser también unipersonal. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno es la figura visible y de mayor importancia dentro del poder ejecutivo, o sea, es la cabeza importante dentro de un país. En un sistema presidencial, el jefe de gobierno es también el jefe del Estado, mientras que en un sistema parlamentario es generalmente el líder del partido con mayor representación en el poder legislativo y es comúnmente llamado primer ministro. Bueno, el jefe de gobierno también cuenta con la asistencia de un número de ministros para que lo ayuden también en lo que tenga que hacer dentro del país, ¿no? Que por lo general tiene responsabilidades centradas en un determinado campo de actuación, como por ejemplo en el campo de la salud, en el campo de la educación, en asuntos exteriores también,
Los ministerios tienen cada uno su poder, ¿no? Y por un gran número de empleados del gobierno o funcionarios también, ellos también le ayudan a realizar dichas obras. Esta función está formada de acuerdo a la Constitución de la República en el capítulo 3 del título 4, en los capítulos 141 y 166. Ahí habla de la función ejecutiva. Desde el primer capítulo se establece que el presidente es a la vez jefe de Estado como jefe de gobierno, algo común en sistemas presidencialistas a diferencia de sistemas parlamentarios. En el artículo 147 se determinan las atribuciones y se establece el procedimiento de la denominada muerte cruzada. El vicepresidente no es solo suplente del presidente, sino también puede ejercer funciones que el presidente le asigne al vicepresidente. En los artículos 151, 152, 153 y 154 trata sobre los ministros de Estado, su nombramiento, sobre los requisitos que tienen que tener los ministros de Estado y las prohibiciones y atribuciones que también ellos tienen que tener, ¿no? En cada territorio, el presidente podrá tener un representante que controlará el cumplimiento de las políticas del Ejecutivo. En este caso sería los alcaldes, ¿no? Que están en cada ciudad. Entonces ellos representan para de esa manera cumplir las políticas que el presidente les designe. Y se dirigirá y coordinará las actividades de sus servidores públicos. Entre las más importantes atribuciones y deberes de la presidencia o presidente de la República se encuentra. En el primer punto tenemos cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Ellos son los encargados de cumplir a cabalidad cada ley que está prevista. Crear y modificar y suprimir los ministerios e identidades e instancias de coordinación. También tenemos nombrar y remover a las ministras o ministros de Estado y a las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación no le corresponde. Es decir, aquí él puede remover a una persona que esté en un cargo que ella no esté puesta a cabalidad para poder lograr ese puesto o lograr tener ese puesto. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover embajadores y jefes de misión. También tenemos convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos en la Constitución. También tenemos aquí lo que es ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes de alto mando militar y policial. La función ejecutiva nos dice que quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la presidenta o presidente de la República. Y desempeñan también sus funciones por igual periodo, es decir, por 4 años consecutivos, ¿no? Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y de remoción por la presidenta o presidente de la República. Como ya les mencioné, aquí el presidente podrá remover en cualquier momento a un ministro o a una ministra que no esté cumpliendo con las leyes o con las normas de la Constitución. Y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones. Es decir, ellos serán penados y penalizados cuando ellos incumplan alguna política. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos serán penalmente sancionados por los actos y contratos que realicen. Pues en la actualidad, en estos momentos, estamos viendo muchos actos de corrupción, como por ejemplo el acto del Guayas, involucrado por el sobreprecio de insumos como las mascarillas. También el alcalde de Quito, también involucrado en cargos de corrupción. Pues yo considero que deberían hacer cumplir las leyes que ellos han puesto en la Constitución. También pudimos notar días atrás que los alcaldes se unieron para derrogar ese puesto del prefecto, días antes de su fallecimiento.
Pues yo creo que entonces estos son los ejemplos vivos que se pueden dar en este caso de la corrupción y de que ellos pueden ser penados. A las ministras y a los ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, también le corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión. También ellos deben de presentar ante la Asamblea Nacional unos informes que les sean requeridos y que éstas estén relacionadas con el área bajo su responsabilidad, y comparecer a su vez cuando sean necesarios o sean convocados o sometidos a enjuiciamiento político. Ellos deben de comparecer su inocencia en este caso, ¿no? Muy bueno, también tenemos las principales funciones ejecutivas dentro de esta función. Para Portellano y García en el 2014, los componentes esenciales de las funciones ejecutivas son actualización, fluencia, flexibilidad, inhibición. ¿Qué quiere decir actualización? Es decir, la capacidad para adquirir, insertar y manipular nuevas informaciones útiles en la resolución de problemas novedosos y complejos. ¿Qué quiere decir la fluencia? Pues es la capacidad de proceso de información y emisión de respuestas de forma eficaz, empleando el menor tiempo posible. La flexibilidad es la capacidad para emitir las respuestas adecuadas y pertinentes en cada nueva situación, inhibiendo aquellas respuestas que no resultan adecuadas y facilitando, por lo tanto, la alternancia eficaz entre nuevas tareas de esta función. La inhibición es la capacidad para suprimir la información no relevante o las respuestas automáticas que son apropiadas a la hora de realizar una tarea de forma eficaz. Pues bueno, con esto concluyo mi tema, que fue la función ejecutiva. Mis compañeros le van a hablar también sobre los otros poderes a continuación. Muchas gracias. La función legislativa. La función legislativa está ejercida por la Asamblea Nacional. Está constituida por los asambleístas elegidos durante un periodo de 4 años. La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Actualmente ejercida por Elizabeth Cabeza. Excepcionalmente podrían reunirse en cualquier parte del territorio nacional. Es necesario que la función legislativa disponga de un marco legal para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, mismo que deberá hallarse en armonía con el ordenamiento de la Constitución vigente en el Ecuador. La Asamblea Nacional está integrada por 15 asambleístas elegidos en la circunscripción nacional, 2 asambleístas elegidos por cada provincia, uno por cada 200.000 habitantes o fragmento que supere los 150.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional de la población del Ecuador. La ley determinará la elección de los asambleístas de las regiones, de los distintos metropolitanos y de las circunscripciones del exterior. La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de la que determina la ley: posesionar a la presidenta o presidente de la República y a la vicepresidenta o la vicepresidenta de la República, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá vigencia el 24 de mayo del año vigente, del año donde se realizó la elección. Declarará incapacidad física o mental inhabilitada para ejercer el cargo de presidente o de presidenta de la República y resolver el cese de las funciones de acuerdo a lo previsto en la Constitución. Elegir también a la vicepresidenta o vicepresidente en caso de que su falta definitiva en una terna propuesta por el presidente o la presidenta de la República. También tendrá que conocer los informes anuales que el presidente emita
o la vicepresidenta de la República y pronunciarse al respecto. Participar en el proceso de reforma constitucional. También podrá expedir, modificar, reformar, derogar las leyes, interpretarlas con un carácter generalmente obligatorio, al igual que crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabar las atribuciones conferidas a los consejos autónomos descentralizados. Aprobar o no aprobar los acuerdos internacionales en caso que los corresponda. También tendrá la potestad de fiscalizar los autos de las funciones ejecutivas, la función electoral y la función de transparencia y control social y los otros organismos de control público. Requerir los informes si es necesario de los servidores públicos o las servidoras públicas. También puede autorizar con la mayoría de votos de los integrantes el enjuiciamiento de la presidenta o el presidente de la República o el vicepresidente o la vicepresidenta de la República cuando la autoridad competente la autorice y fundamentadamente. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Superintendencia, los miembros de la Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de los miembros de la Participación Ciudadana y Control Social. También aprobará el presupuesto general del Estado y en el mismo constará el monto del endeudamiento público y también vigilará su ejecución. Concederá amnistía por delito político, por motivos humanitarios, con el voto favorable de la mayoría de los integrantes de la ESA o la tercera parte de los integrantes de la Asamblea. No se concederá por delito cometido contra la administración pública, ni por delito, ni por genocidio, ni tortura, ni por desaparición forzada de personas, secuestros o homicidios por razones políticas o de conciencia. Buenos días, mi nombre es Jairo Javier Domínguez Vázquez. Hoy le vengo a hablar sobre el poder o función judicial, uno de los 5 poderes del Estado de la República del Ecuador. Bueno, la función judicial se encarga de administrar la justicia a través de los mandatarios establecidos en la Ley Orgánica de la Función Judicial y la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir esto? Esto es la Corte Suprema, la Corte Superiores, la Corte Distritales, los juzgados y los funcionarios y otros demás tribunales que compongan un distrito. Estos lógicamente son escogidos por un cuerpo de abogados, donde existe un presidente y un vicepresidente para elegir a cada uno de estos. Lógicamente con la participación obligada de los profesionales de la abogacía, es decir, lo que ya he dicho, que se conforma con un grupo de abogados como una directiva para elegir a cada uno y distribuirlo a cada área. La potestad pública de juzgar y ser ejecutado los juzgados en la materia determinada. Esto es decir que, por lo tanto, los órganos de las funciones judiciales están revestidos de autoridad para ejercer otra actividad. Reversido es decir que no podrá ejercer otra actividad más que la que se le asigne. Cabe recalcar que dentro de cada mandato de la Constitución, cada mandato está basado por algunos principios.
En los principios tenemos son principios básicos, en los que afianzan la función judicial en el Ecuador. Bueno, estos son los siguientes principios básicos de la función judicial. Bueno, como primer principio tenemos la realización de la justicia sin ningún sacrificio por omisión de formalidades. Como otro punto tenemos la unidad de función judicial sin perjuicio de actuar en forma descentralizada, es decir, actuar de otra forma o una forma indebida de la que no se trata. Tenemos otro punto que es el sistema arbitral, negociación y otros procedimientos alternos para la solución de las controversias, es decir, vamos a encontrar otros factores que serían factibles para la solución de nuestros problemas, ya sea graves, leves o no graves. Otro punto tenemos la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites a través de las leyes procesales, procurando en los posibles sistemas orales. Bueno, también tenemos otro principio que es la gratuidad de la administración de justicia en el campo de derecho social, es decir, un campo donde nos rodean un sinnúmero de personas. Otro punto tenemos el carácter público de los juicios con excepción de los casos señalados por la ley, es decir, cuando una persona comete, por ejemplo, un delito y es señalado por la ley, se sentenciará por función de prisión preventiva o depende del grado que ésta haya ocasionado. También tenemos el reconocimiento de la carrera judicial para asegurar la estabilidad de los magistrados, jueces, servidores judiciales. Otro punto tenemos también la sanción a los jueces magistrados por retardo injustificado en el trámite de los juicios, es decir, cuando esto no se hace a la ya, sino que, por ejemplo, demoran, no toman su papel fundamental en hacerlo rápido, sino que se demoran un debido tiempo para realizar los juicios. Bueno, esto tenemos que han podido poner en práctica por falta de autonomía e independencia en las altas funciones del Estado, que posteriormente se han convertido inexorablemente en simples inspiraciones utópicas que de tiempo a veces se pierden o se pueden reemplazar un abogado con otro en distintos tipos de tribunales. La preparación técnica, cultural y moral, esto se tomará en cuenta, pero si los principios básicos de la función judicial sean consagrados por la constitución política del Estado, es decir, que tengan la autoridad o el consentimiento para que éstas puedan realizarse. No cabe duda que el elemento humano fundamental con el que debemos contar para cumplir el mandato de administrar justicia es únicamente el abogado. Es decir, el abogado es el que tiene la palabra para defender o quien dice culpar. Lejos de que, por ejemplo, no se podría hablar de magistrados, jueces, servidores, solamente como yo lo mencioné, solamente lo podrá hacer el abogado. Porque para administrar justicia el abogado debe estar preparado técnicamente. Es decir, el abogado que no esté preparado nunca va a llegar a nada, pero un abogado que esté preparado puede solucionar hasta problemas más grandes, ya sea cultural o moralmente, al fin de cumplir con la misión o con el decoro y capacidad. Lamentablemente ha sido el legislativo y puede ser legislativo o ejecutado. Otros tenemos, por ejemplo, los que son representados por personas extrañas a la abogancia. Esto quiere decir que quienes han influido en esta difícil y delicada actividad, tanto la designación o, por ejemplo, tenemos a uno de los más altos de los tribunales de la justicia, que estos serían apropiadamente de su presupuesto, es decir, que son abogados que hacen su deber, pero a cambio
de un reembolso o remuneración. O también hay unos abogados que no estudiaron derecho, pero por más buena voluntad que tengan de colaborar con la función judicial, estas no podrán hacer por ella. Que no sea el respeto incondicional para que la administración de justicia actúe sin interferencia y sin presión. Es decir, un abogado que no esté preparado o que no haya estudiado derecho no puede ejercer este cargo, así sea la situación más difícil, pero él tendrá que, por respeto, o si no, la función judicial esta le dará una gran multa, ya que no tiene un título de abogado si no se ha hecho, o si no ha estudiado, no se ha preparado, nada. Bueno, aquí tenemos también quienes integran la función judicial. Aquí tenemos la Corte Nacional de Justicia, es decir, la corte que vela por todo el país. También tenemos las Cortes Provinciales de la Justicia, es decir, estas se encuentran en cada provincia y para administrar a sus cantones o parroquias. También tenemos los tribunales y juzgados que establecidos por la ley, es decir, la ley los reparte por cada una de las provincias. Los juzgados de paz. Estos son juzgados levemente que no consideran ningún problema. Bueno, actualmente está dirigido por el doctor Gustavo Jacqueline. Este es un órgano del gobierno que administra, vigila, es también un doctor disciplinado a la función judicial. Este se integrará nuevamente con su vocales respectivo o suplente que durará en el ejercicio de su función. Tenemos que 6 años y no podrán ser reelegidos, es decir, que en 6 años ya no podrán volver a elegir a los mismos, sino tendrán que elegir otros abogados o otras personas para que su conformación para que ésta se propenga a la paridad tanto de hombres y mujeres, ya que ambos tienen el derecho de ejercer este cargo. Bueno, esto también se designa un presidente o una presidenta, un vicepresidente o una vicepresidenta para el periodo de 3 años, es decir, que solo durará 3 años este periodo, ya que actualmente esto lo dice en la nueva constitución que fue en el 2018 por la Asamblea Nacional. La función judicial tendrá como órganos auxiliares servicios de notaría, por ejemplo, los martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás tramitantes por la ley, todo lo que lo determine la ley. Bueno, también tenemos lo que es la Defensoría Política y la Fiscalía General del Estado, tanto que apoyan a sus órganos autónomos de la función judicial. También tenemos la Defensoría Pública, que es un órgano dirigido por la especialista de Derechos Humanos, Gina Benavides, que a su vez es un órgano autónomo de la función judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igualdad de acceso de la justicia, es decir, que se igualite todo, que nadie es más ni nadie es menos, porque todos tenemos el mismo derecho de ejercer este cargo. Bueno, más los abogados, los que son preparados y los que ya tienen conocimiento sobre las leyes. Tanto sea en la situación económica, social o cultural, que estas pueden contratar también por servicios de defensa legal para su protección de derechos. Es decir, cuando una persona es acosada inocentemente y quiere, por ejemplo, contratar a un abogado, claro, se le designará, pero ahí se contratan los que son los abogados públicos, los abogados privados, que también se le da remuneración a cambio que el abogado defienda por él. Bueno, en una parte, la función judicial lo único que generará o constrará es que la fiscal generará su máxima autoridad y de su representante legal, es decir, de quien representa el abogado. Y actuará con ejecución a los principios de la Constitución, de derechos y garantías del debido proceso. Bueno, también tenemos sobre las autoridades de las comunidades, pueblos nacionales indígenas que ejercerán funciones judiciales con base a sus tradiciones ancestrales.
¿Qué quiere decir esto? A sus funciones ancestrales o tradición. Es decir, que cuando, por ejemplo, tenemos en la sierra, una persona roba, una persona maltrata o hace algún tipo de delito, estas serán castigadas. Como ya sabemos, el castigo de esto sería, por ejemplo, que lo azotan con ortiga y lo bañan con agua helada. Pero muchas personas lo ven desde otra perspectiva, que eso es justicia, pero en realidad los indígenas lo que supuestamente ellos hacen es una limpieza para que ya no robe, ya no cometa algún tipo de delito. Bueno, volviendo al tema, esto garantizará que las decisiones de esta jurisdicción de los indígenas sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Actualmente, los indígenas hacen son respetados por la ley, ya que dichas decisiones estarán sujetas al control de la constitucionalidad, es decir, que ya no están sujetas y que ellos pueden hacer ley con sus propias manos. Bueno, no tanto. Esta ley establecerá mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción de los indígenas y de la jurisdicción ordinaria. Bueno, muchas gracias, compañero. Bueno, compañeros, mi nombre es Joan González y voy a hablar de lo que es la función electoral. Bueno, la función electoral esta es una función o es un poder que está dividido el Estado ecuatoriano. Dentro de lo que es la función electoral, pues esto está compuesto por dos órganos que se encargan de organizar los asuntos en lo que es las elecciones. Dentro de esto, pues está compuesto por lo que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, lo que son estas son las siglas que es el CNE, que significa el Consejo Nacional Electoral. Pues esta tiene su sede en la ciudad de Quito y esta es la máxima organización de sufragio de dicho país. Bueno, este es el órgano que se encarga principalmente de la organización, dirección y vigilancia en lo que ya son los procesos electorales en todas sus etapas. ¿Qué quiero decir cuando digo en todas sus etapas? Que es desde que se convoca elecciones, lo que es el conteo de votos y lo que ya es la proclamación. Bueno, la función electoral va a garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se van a ser expresados mediante el sufragio, así como lo referente a la organización política de la ciudadanía. También tenemos lo que es el TCE, que significa el Tribunal Contencioso Electoral, que esto fue creado por la Constitución de la República en el año 2008. Bueno, este es el órgano que tiene jurisdicción en justicia electoral, por lo que entre sus competencias está la resolución de los recursos electorados planteados por el CNE y sus direcciones provinciales, así como asuntos litigios entre partidos y movimientos políticos, y la emisión de sanciones por no cumplir lo que está dentro de las normas electorales. Lo que es el Consejo Nacional Electoral, esto va a ser integrado por 5 consejeras o consejeros principales que van a ejercer su cargo por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años, de la siguiente manera: 2 miembros en la primera ocasión, 3 miembros en la segunda y así sucesivamente. Además que existirán 5 consejeras o consejeros suplentes que se van a renovar de la misma manera que los principales. Como ya dijimos, 2 miembros en la primera, 3 miembros en la segunda y así sucesivamente. En lo que es la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente, pues se elegirán de entre sus miembros principales y ejercerán sus cargos por 3 años. La presidenta o vicepresidente del Consejo Nacional Electoral será representante de la función electoral. La ley determinará la organización o el funcionamiento y la jurisdicción de los organismos electorales desconcentrados que tendrán un carácter, en este caso, temporal. Para ser miembro del Consejo Nacional Electoral se requiere tener cédula de ciudadanía ecuatoriana y estar en goce de los derechos políticos.
El Consejo Nacional Electoral pues tendrá, además de sus funciones que determina la ley, las siguientes: organizar, dirigir, vigilar y garantizar que las elecciones sean transparentes, convocar elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los resultados y posterior a los ganadores de las elecciones. Designar los integrantes de los organismos electorales desconcentrados. Controlar la propaganda y los gastos electorales, conocer y saber sobre las cuentas que presentan las organizaciones políticas y también los candidatos. También tenemos lo que es garantizar la transparencia, la legibilidad de los procesos electorales internos de lo que es la organización política y las demás que vaya a señalar la ley. Presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el ámbito de competencia en la función electoral, con atención a lo sugerido por el Tribunal de Contención Electoral. Reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia, determinar su organización, formular y ejecutar el presupuesto, mantener el registro permanente de las organizaciones políticas, de sus directivas y verificar los procesos de inscripción del partido. Vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, con los reglamentos y los estatutos. Ejecutar, administrar, controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales y el fondo para las organizaciones políticas. Conocer y resolver las impugnaciones y reclamos administrativos sobre las resoluciones de las organizaciones desconcentradas durante los procesos electorales e imponer las sanciones respectivas que correspondan. Organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior en condiciones, en este caso viene a ser en condiciones con el registro civil. Y por último, tenemos lo que es organizar el funcionamiento de un instituto de investigación, capacitación y promoción político electoral. Bueno, también tenemos lo que es la justicia electoral. ¿Qué es lo que se encarga la justicia electoral? Que en este caso es el medio por el cual se van o se dirimen y resuelven todos los conflictos que surgen dentro de las elecciones electorales o procesos electorales, como ustedes les quieran llamar, y sobre las consecuencias de aquello. Es por tal motivo que la función electoral tiene que separar las funciones de organización de procesos electorales, que son funciones administrativas, y de la resolución o juzgamiento de controversias suscitadas previo, durante y posterior a las elecciones electorales, que son las facultades o jurisdicciones. Buenas tardes, mi nombre es Juana Melisa Falcones. Hoy les voy a hablar sobre la función de transparencia y control social. Bueno, la transparencia consiste en llevar a cabo prácticas y métodos que permitan poner a disposición pública acciones, resultados u omisiones sin tener nada que ocultar. Pero al hablar de transparencia no solo implica establecer una barrera entre la corrupción y los abusos de poder, sino también aquí nos damos cuenta de que todo ciudadano tiene derecho a recibir información sobre qué hacen los gobiernos con el dinero recaudado de sus impuestos. La transparencia busca sobre todas las cosas mejorar la relación que existe entre el gobierno y los ciudadanos y así crear un ambiente de confianza. El control social debe entenderse como una actividad de fiscalización, evaluación y revisión del accionar de las autoridades. La transparencia y el adecuado control jurídico del poder público impiden las prácticas corruptas y favorecen la actuación ética deseable de las autoridades y los ciudadanos. Se dice que la fiscalización del poder público debe darse desde varias esferas, como son el control público,
el control administrativo y el control jurídico. Bueno, el control administrativo genera subrelaciones que entorpecen la actividad administrativa. El control político goza de dinamismo, pero produce un conjunto de usos y costumbres que contraponen la ética y la moral. Y agregaríamos que el control jurídico puede ser insignificante, pero sobre todo por la falta de legitimidad que encuentran las instituciones jurídicas en él. De ahí que se haga necesario un mecanismo adicional para el control de la corrupción a través del control social. Ciudadana y control social se definen al control social como el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en ejercicio de su derecho de participación ciudadana controlan el buen manejo de la gestión de lo público. Dentro de los objetivos de la función de transparencia y control social, tenemos como primer objetivo aumentar la capacidad de influencia de la sociedad civil sobre el papel regulador del Estado. También que se debe equilibrar las relaciones de poder para el fortalecimiento de una democracia participativa. También que se debe proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la gestión de lo público para contribuir al buen vivir. Y como quinto tenemos fortalecer las capacidades organizacionales y ciudadanas para la incidencia de lo público. Para ello existe una diversidad de mecanismos reconocidos constitucionalmente para incidir en decisiones sobre las políticas públicas en todos los niveles de gestión de lo público, tales como la veeduría ciudadana. Bueno, esta consiste en que los ciudadanos vigilan y fiscalizan y controlan la administración y gestión de lo público, también del sector privado, que maneje los recursos públicos o desarrolle actividades de interés público. También tenemos el observatorio ciudadano. Se constituye por ciudadanos u organizaciones ciudadanas interesadas en elaborar en conjunto con la academia y expertos diagnósticos, seguimientos técnico e independiente para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política pública, siempre y cuando ésta no tenga interés en ser observada. En lo administrativo, esta corresponde a las actividades que ejercen un control estatal en atención a los tratados y convenios internacionales de prevención y lucha contra la corrupción. Bueno, esta aplica de forma proactiva la normativa que integra el sistema jurídico ecuatoriano. Es así como el control estatal debe ser acompañado permanentemente, como por ejemplo por el control social. Es ejercido por la ciudadanía a través de diversas formas de organización social. En síntesis, esta procura convertirse en la acción ciudadana de control en acciones de control desde el Estado, logrando minimizar la complejidad, responsabilidad en el resguardo del interés colectivo. Muchas gracias.